Algo se desplegó ante los ojos del mundo, pero pocos fueron capaces de comprender lo que realmente emergía de las sombras. El 21 de abril de 2025, justo después de la celebración de la Pascua, un anuncio resonó desde el corazón del Vaticano. El Papa Francisco, heredero de una línea velada, se había marchado. La noticia recorrió periódicos, redes y conversaciones apresuradas. La mayoría vio solo lo visible, la muerte de un líder envejecido, el fin de un pontificado que dividió opiniones y tradiciones. Pocos, sin embargo, percibieron que aquel anuncio cargaba un peso mucho más denso, un presagio oculto, una llave que encajaba con inquietante precisión en las palabras selladas del libro del Apocalipsis. Hace casi 2 milenios fue escrito que 7 soberanos se sucederían. 5 ya habrían caído, 1 estaría presente, otro surgiría y duraría poco tiempo, y entonces vendría el 8º, nacido entre los anteriores, destinado a la ruina. Por generaciones estas palabras fueron estudiadas, debatidas y revisitadas, pero hoy, a la luz de los últimos acontecimientos, resuenan más claras, más urgentes, más ineludibles. El mundo canta, el mundo llora, el mundo sigue adelante, sin percibir que un engranaje invisible finalmente ha sido activado. Una pieza antigua, parte de una arquitectura secreta que siempre giró entre bastidores de la historia humana. Con la partida de Francisco, no solo se cierra un ciclo, se inicia algo nuevo, algo anunciado, previsto y temido. Y quien tenga los ojos atentos sabrá que el tiempo de las grandes revelaciones ya no pertenece al futuro lejano. Ya ha comenzado. La despedida del pontífice en aquel amanecer del 21 de abril de 2025 no fue un evento aislado en los registros de la historia. Cargada de simbolismo y envuelta en misterio, su silenciosa partida parecía resonar las palabras olvidadas de una visión ancestral. En el libro del Apocalipsis, capítulo 17, se dejó una revelación para quienes supieran discernir. 5 reyes ya han caído, 1 existe, el otro aún no ha venido, y cuando venga durará poco. Y la bestia que era y ya no es, también es el 8º, proveniente de los 7, destinado a la perdición. Durante siglos, estas palabras flotaron como enigmas, moldeadas y remodeladas por estudiosos y visionarios. Pero ninguna generación anterior pareció alinearse de forma tan perturbadora a estas descripciones como la nuestra, testigo de la muerte de uno de los líderes espirituales más emblemáticos de los tiempos recientes. Francisco no fue solo uno más entre tantos. Su vida y su partida parecen haberse encajado en una secuencia profética meticulosamente delineada, como una pieza que, desde siempre, aguardaba su instante para ser movida en el tablero invisible del destino. Las Escrituras hablaban de monarcas que cayeron, de un dominio que aún persistía, de otro que emergería brevemente y luego de un 8º, extraño y terrible, entrelazado con los anteriores, pero destinado a la destrucción. Con su muerte surge la pregunta inevitable: ¿habrá girado el ciclo profético una vez más? ¿Estaremos al borde del desenlace anunciado que Juan vislumbró en Patmos? La respuesta no puede ser captada por la mirada superficial de quien solo ve titulares pasajeros. Se oculta en la comprensión profunda de la naturaleza de estos reyes, de lo que representan y de cómo moldearon y aún moldean el curso de la humanidad. Con el fin de Francisco no solo se apaga un liderazgo, fue como si un engranaje dormido, corroído por el tiempo, finalmente hubiera girado, destrabando la próxima etapa del plan divino. Y para descifrar lo que se dibuja ante nosotros, es esencial volver al principio. Es imperativo entender quiénes son esos reyes y lo que verdaderamente significan en las entrelíneas de la revelación. Para entender la identidad de los soberanos mencionados en la visión y lo que representan, es necesario no mirar solo el texto aislado del Apocalipsis, sino toda la tradición profética que lo precede. El lenguaje de Juan en Patmos no surgió del vacío, se erige sobre símbolos antiguos,
conocidos por profetas anteriores que también fueron llamados a registrar visiones del fin. En el libro de Daniel, por ejemplo, las bestias representan imperios, no individuos aislados. Los cuernos, los cuerpos monstruosos, las cabezas, cada elemento señala sistemas de dominio, estructuras que se alzan y caen bajo la soberanía del Altísimo. Así como Babilonia, Persia, Grecia y Roma fueron retratadas como imágenes vivas, también los reyes del Apocalipsis deben ser comprendidos como eras enteras, como ciclos de poder que gobernaron y transformaron a los pueblos de la tierra. Egipto, Asiria, Babilonia, Persia y Grecia componen los 5 primeros. Roma, en tiempos de Juan, era la fuerza aplastante sobre los santos. El séptimo, aún oculto, surgiría no como mera continuación, sino como un poder renovado, un dominio espiritual y político entrelazado, heredero del viejo imperio, pero oculto bajo nuevas máscaras. Y entonces, el octavo, el último ciclo antes del gran juicio. Ese octavo no vendría de fuera, sino que emergería de las entrañas de los 7 anteriores, trayendo en sí todas las marcas y corrupciones heredadas. No sería un nuevo imperio, sino la síntesis perversa de todos los antiguos. Es en este punto donde la historia moderna comienza a alinearse de forma inquietante con las visiones ancestrales. Las coincidencias cronológicas, los movimientos políticos y los rumbos de la religión institucionalizada, todos parecen encajar en un diseño mucho mayor que cualquier plan humano podría trazar. Con la muerte de Francisco, no solo asistimos al fin de un pontificado, estamos cerrando, quizás sin darnos cuenta, las páginas de un capítulo oculto de la historia, un capítulo que prepara el terreno para algo mucho más grandioso y aterrador. Y ante el escenario que se abre, una pregunta resuena inevitable. ¿Será que la sucesión de los 7 ya ha sido completada ante nuestros ojos? Si la sucesión de los 7 llegó silenciosamente a su fin, como muchos sospechan, es necesario mirar con más atención el camino recorrido en las últimas décadas. El punto de partida para entender la profundidad de los acontecimientos modernos es 1929, con la firma del Tratado de Letrán, que devolvió al papado su soberanía territorial. Desde entonces, 7 pontificados se sucedieron, cada uno añadiendo su capa al edificio invisible de la historia. Con la renuncia extraordinaria de Benedicto XVI en 2013, un gesto no visto en más de 7 siglos, los ojos atentos empezaron a notar que algo fuera de lo común estaba en movimiento. Benedicto XVI el séptimo, que permaneció por breve tiempo, abrió espacio para Francisco, el octavo, y es en ese punto donde la profecía adquiere una nitidez perturbadora, pues el octavo, según las palabras registradas, no sería solo una continuidad, sería de los 7, pero destinado al abismo. Francisco, el primer papa venido de las Américas, el primer jesuita, el primero en adoptar el nombre del santo de la sencillez, fue un pontífice de rupturas, no solo en las formas, sino en las doctrinas, en las prioridades, en las tensiones internas que provocó. Ahora, con su partida poco después de la celebración de la resurrección, el ciclo parece completo. 7 reyes, el octavo surgido entre ellos, el ciclo cerrado. Pero la visión no termina ahí. El octavo, dice el texto, marcha hacia la perdición. ¿Qué significa esto para la era que ahora comienza? ¿Qué fuerzas invisibles se mueven en las sombras ahora que la pieza final ha sido colocada? Lo que se alza en el horizonte es más sombrío, más definitivo, más irreversible que cualquier crisis ya presenciada. Y la verdad, tan incómoda como inevitable, es que pocos están preparados. Pocos ven que, cuando las señales se vuelven claras, el tiempo para reaccionar ya casi se ha agotado. Pocos perciben lo que se despliega ante sus ojos, porque las tinieblas siempre supieron ocultar sus movimientos hasta que era demasiado tarde. El octavo rey, surgido de los 7, no representa solo una continuidad histórica. Lleva en sí las semillas de la disolución de todo un sistema, una estructura invisible que gobierna no solo territorios, sino también conciencias. Durante siglos,
El poder romano, en sus formas imperial y papal, fue el eje de una unión perversa entre el dominio político y el espiritual. Lo que comenzó bajo los Césares, persiguiendo y aplastando a los primeros cristianos, se transformó en control religioso, disfrazado bajo símbolos de santidad. La visión de Juan en Patmos permanece inalterada. 7 montes, 7 reyes y una mujer vestida de púrpura y escarlata, embriagada con la sangre de los mártires, sentada sobre una bestia de color escarlata. Esa mujer, llamada Babilonia, no es solo el retrato de una religión corrompida. Ella encarna el sistema mundial que seduce, controla y destruye, un mecanismo que se extiende por la política, la economía y la cultura. Y la profecía dice que, al final, la bestia y los reyes que antes la sostenían se volverán contra ella. La destruirán con furia, consumiéndola hasta el último vestigio. Ese ciclo ya ha comenzado a cerrarse. Lo que fue sostenido por siglos ahora comienza a derrumbarse ante los ojos atentos. El octavo rey, llevando en sí los vestigios de los antiguos imperios, marca el inicio de la caída. Así como Babilonia cayó bajo el peso de su propia corrupción, el sistema actual no resistirá el momento del juicio. La partida de Francisco en este escenario no es un acontecimiento aislado. Es la chispa silenciosa de algo mucho mayor. El primer temblor de un terremoto que sacudirá los cimientos del mundo tal como lo conocemos. Mientras la mayoría sigue entretenida por las distracciones del día a día, el verdadero drama ya se despliega entre bastidores. El tiempo de Babilonia se acerca rápidamente a su fin. Para quienes disciernen las señales, este no es solo un capítulo más de la historia humana. Es el preludio del último acto. Y la pregunta que resuena, inevitable y urgente, es: ¿estás viendo? Si este mensaje ha encontrado eco en tu corazón, declara en los comentarios: veo las señales. Comparte esta revelación para que otros también despierten. Y haz clic en el próximo video que aparece en la pantalla. Allí descubrirás cómo las profecías se están cumpliendo ante nuestros ojos. El tiempo ya no camina. Corre, y la verdad ya está en movimiento.